Introducción. La clase desarrolla el AdBlue que debes utilizar para evitar una reparación en un coche diésel y las implicaciones en la gestión de la flota. El AdBlue recomendable a utilizar. El sistema AdBlue. Mantener en óptimas condiciones un vehículo diésel moderno requiere prestar atención a un aspecto que muchos conductores omiten: el sistema AdBlue. En este punto es crucial realizar una precisión significativa. Es imperativo utilizar únicamente productos autorizados por el fabricante y emplear aditivos anticristalizantes específicamente diseñados para sistemas de reducción catalítica selectiva SCR, garantizando su compatibilidad con AdBlue. La calidad del fluido es un aspecto de suma importancia, y el estándar de referencia continúa siendo la norma ISO 22241. Es importante señalar que muchos conductores no prevén que el AdBlue puede generar depósitos y cristalizaciones en determinadas condiciones, sobre todo con frío intenso, uso inadecuado, periodos largos de inactividad o problemas en la dosificación. En tales circunstancias, las averías pueden comprometer el funcionamiento del inyector, la bomba o diversos componentes del sistema SCR, lo que puede resultar en reparaciones costosas que, en algunos casos, alcanzan cifras de 4 dígitos. Por esta razón, resulta más rentable implementar medidas preventivas que afrontar reparaciones costosas en el taller. ¿Por qué se cristaliza el AdBlue y qué consecuencias tiene? El AdBlue es una solución de urea de alta pureza y agua desmineralizada que contribuye a la reducción de los óxidos de nitrógeno en los motores diésel con reducción catalítica selectiva. El problema surge cuando dicho fluido experimenta un envejecimiento inadecuado, se contamina, se seca en zonas sensibles del circuito o opera en condiciones desfavorables. Asimismo, es pertinente considerar que el AdBlue puede congelarse a temperaturas cercanas a los menos 11 grados Celsius, lo que requiere que el sistema esté adecuadamente preparado para enfrentar dichas condiciones. Esta cristalización puede ocasionar obstrucciones en conductos, boquillas o el inyector del SCR, lo que puede resultar en errores de funcionamiento, avisos en el panel de control o incluso limitaciones en el arranque en ciertos vehículos. Para comprender de manera más profunda estos problemas habituales del AdBlue, es importante tener en cuenta que no siempre se originan a partir de una avería significativa inicial. En muchos casos, surgen a partir de un residuo, una mala conservación del producto o un rellenado inadecuado. ¿Cómo funciona el aditivo anticristalizante para AdBlue? Es importante destacar que no existe un aditivo universal que deba ser utilizado en todos los vehículos. Es importante destacar que el uso de anticristalizantes formulados para sistemas SCR, diseñados para reducir depósitos o mejorar la pulverización, debe limitarse únicamente a aquellos casos en los que el fabricante del vehículo o del producto lo especifique de manera explícita. De hecho, algunos manuales advierten claramente de que no se deben añadir aditivos, agua ni combustible al depósito de AdBlue. Cuando el producto es compatible, su función no es cambiar el AdBlue, sino ayudar a minimizar la formación de residuos en puntos delicados del circuito. Por lo tanto, se recomienda no adquirir el primer producto que aparezca en línea ni basar la decisión únicamente en el precio. Se recomienda revisar el manual del vehículo, confirmar si la marca permite este tipo de tratamiento y verificar que el producto está destinado al sistema SCR y no a otro uso. Además, es importante vigilar el nivel de AdBlue de manera periódica, ya que la negligencia en este aspecto puede tener consecuencias negativas. Señales de alerta que indican cristalización. Es fundamental detectar el problema a tiempo para evitar consecuencias más graves. Entre las señales más comunes se encuentran el testigo de avería relacionado con emisiones, los mensajes de fallo del sistema AdBlue, problemas de presión en la inyección, dificultad al rellenar el depósito si hay restos sólidos en la boca de carga o ruidos anómalos en la bomba del SCR. Asimismo, es posible que se produzca una pérdida de prestaciones o una cuenta atrás de arranque en determinados modelos. En caso de que se presente alguno de estos síntomas, se recomienda no tomar decisiones precipitadas. Se recomienda encarecidamente realizar una revisión exhaustiva del vehículo a la mayor brevedad posible
evitando prolongar su circulación durante períodos prolongados hasta que se produzca un fallo irreversible. En muchos casos, el cuadro ya ofrece información relevante, por lo que puede ser beneficioso repasar el significado de los testigos amarillos del vehículo, ya que no todos indican la misma gravedad ni el mismo componente afectado. ¿Cómo aplicar correctamente el aditivo? Si el fabricante del vehículo así lo permite y el producto está homologado para ese uso, la aplicación debe ceñirse estrictamente a las instrucciones proporcionadas en el envase y en el manual. Es importante destacar que no existe una proporción universal que se aplique de manera uniforme a todos los vehículos. Este es otro error común que debe evitarse. Cada formulación se caracteriza por una dosificación específica, y el incumplimiento de esta puede comprometer los resultados y generar complicaciones. Es crucial seguir las indicaciones del fabricante en cuanto a la adición del producto, asegurándose de que el depósito esté en condiciones óptimas y de evitar cualquier tipo de contaminación durante el proceso de rellenado. Es imperativo manipular el AdBlue con precisión y en condiciones higiénicas óptimas, empleando envases herméticos y adecuados para su uso específico, ya que la presencia de suciedad puede comprometer el funcionamiento del sistema. Asimismo, es imperativo evitar la mezcla de productos de dudosa procedencia o el rellenado con líquidos que no cumplan con las especificaciones establecidas. Es fundamental utilizar un AdBlue de calidad y mantenerlo en óptimas condiciones. ¿Qué revisar para evitar averías del AdBlue? Proteger tu inversión vale más que reparar. Es importante destacar que no se requiere la utilización de ningún producto milagroso ni la presentación de aditivos como si fueran de carácter obligatorio. Se recomienda encarecidamente el uso de un anticristalizante específico para SCR únicamente si está autorizado para su modelo específico. Es fundamental mantener un control riguroso del estado del AdBlue, garantizar la utilización de productos de calidad y responder de manera expedita a cualquier señal de alerta. Conforme a lo expuesto, se mitigan los riesgos de obstrucciones, se promueve el funcionamiento óptimo del sistema de emisiones y se previenen averías que pueden comprometer el rendimiento del diésel moderno, por consiguiente, afectar la rentabilidad. En un vehículo equipado con sistema SCR, el cuidado del AdBlue no es un aspecto trivial, sino que constituye un elemento esencial del mantenimiento preventivo y eficiente del automóvil. Facts sobre el aditivo de AdBlue. ¿Todos los coches diésel con AdBlue necesitan un aditivo anticristalizante? No. No es una recomendación universal por parte de los fabricantes, ni una aceptación generalizada por parte de los sistemas. Antes de proceder con su uso, es imperativo revisar el manual del vehículo y verificar la compatibilidad del producto con el sistema SCR. ¿Qué pasa si echo un aditivo inadecuado en el depósito de AdBlue? La manipulación del sistema puede ocasionar fallos en la dosificación y, en casos extremos, daños en componentes críticos. Es importante destacar que el AdBlue no es un producto sujeto a experimentación. ¿El aditivo evita por completo las averías del sistema SCR? El sistema no garantiza su completa eliminación. Reducir el riesgo de cristalización es una de las principales ventajas de su uso, siempre y cuando sea compatible con otros elementos. No obstante, es igualmente importante utilizar AdBlue de calidad, realizar un repostaje meticuloso y prestar atención a los avisos del vehículo. ¿Cuándo conviene revisar el sistema AdBlue en el taller? Cuando se muestren avisos en el cuadro de mandos, se perciban ruidos inusuales en la bomba o el vehículo entre en modo de avería relacionado con emisiones, se debe notificar el problema de inmediato. Es importante tener en cuenta que la espera suele tener un impacto negativo en el monto final de la factura. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia es que si utilizamos un AdBlue o aditivo anticristalizante no apropiado o no homologado, el vehículo puede sufrir una avería o el sistema SCR puede no funcionar apropiadamente. Se recomiendan implementar las siguientes medidas. Utiliza siempre AdBlue y aditivo anticristalizante conforme a la norma establecida. Evita el almacenamiento en condiciones inadecuadas.
Evita que el vehículo permanezca en reposo por periodos prolongados, especialmente si ha estado expuesto a avisos del sistema. No descuides los síntomas y acudir a un taller especializado que cuente con la experiencia y los conocimientos necesarios para abordar este tipo de averías. Si el vehículo está expuesto a temperaturas en torno a menos 11 grados Celsius, en el que el AdBlue se congela, hay que realizar un seguimiento y control del AdBlue exhaustivo. Sigue siempre las instrucciones del fabricante del vehículo. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!